Buenos días chicos, continuamos con la clase. En esta ocasión el tema a tratar es agua. Vamos a entender lo que es su estructura molecular, características de la molécula de agua para el salón de cuarto de secundaria. Empecemos. A ver, el agua es una molécula binaria constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hay que entender que el agua es una molécula binaria porque está constituida por dos elementos, pero es una molécula triatómica. Quiere decir que tiene tres átomos. Esto debe estar claro. Molécula binaria porque está formado por dos tipos de elementos y molécula triatómica porque en su constitución presenta tres átomos. El agua es la biomolécula inorgánica más abundante en los seres vivos y también más abundante en el planeta. 2/3 del planeta son básicamente agua. Los seres vivos estamos constituidos principalmente por agua, siendo uno de los órganos más hidratados en el ser humano el cerebro. Organismos más sencillos, de una constitución más sencilla, están formados principalmente por agua, como es el caso de las medusas. Las frutas también tienen un alto porcentaje de agua. El agua permite entonces la vida en el planeta y da el medio para que muchas reacciones químicas ocurran. Hay que entender la estructura molecular del agua. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entre los átomos de oxígeno e hidrógeno se forma un enlace covalente polar. Como sabemos, los enlaces se hacen o se forman por los electrones. El hidrógeno presenta un electrón de valencia. El oxígeno presenta 6 electrones de valencia. Un electrón lo va a utilizar para formar un enlace covalente con el hidrógeno. Pero como el oxígeno presenta una propiedad química llamada electronegatividad, atrae los electrones con más fuerza que el hidrógeno. Por eso que estos enlaces o este enlace covalente, que teóricamente estaría formado por electrones compartidos, estos electrones van a estar más cerca al oxígeno. Lo mismo pasa con este enlace. La molécula de agua tiene una característica principal. Entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno se forma un ángulo conocido, 104,5 grados sexagesimales. Entonces, recapitulando, la molécula de agua está formada por dos enlaces covalentes que se forman entre el oxígeno y el hidrógeno. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, tiende a acercar o a atraer los electrones de valencia cerca al oxígeno, lo que genera un... Continuemos y hablemos ahora de las características del agua. Mencionemos primero la dipolaridad de la molécula de agua. Entendemos por dipolaridad la condición que tiene el agua de presentar dos polos o dos cargas, una carga negativa al lado del oxígeno y una carga positiva al lado de los hidrógenos. Estas dos cargas se generan, número uno, el enlace que se forma o el ángulo que se forma entre los hidrógenos y el oxígeno es un ángulo de 104,5 grados sexagesimales. Esto provoca que ambos hidrógenos se encuentren hacia un lado de la molécula. Ahora, como mencioné hace un momento, entre el oxígeno y el hidrógeno se forma un enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir que sea covalente polar? Que los electrones no están siendo compartidos de manera equitativa. Debido a que el oxígeno es un átomo más electronegativo, está acarreando o atrayendo los electrones del hidrógeno hacia su núcleo. Esto provoca que esta zona tenga una ganancia de electrones más los electrones libres que tiene el oxígeno, porque ese grupo, porque tiene 6 electrones de valencia, provoca que toda esta zona se cargue con un polo o con una carga negativa. El hidrógeno solo presenta un protón y un electrón. Al perder su electrón, se queda con su único protón. Este protón confiere a esta zona una carga positiva, de igual manera para este hidrógeno. Entonces, toda esta zona del lado de los hidrógenos va a presentar una carga positiva y la zona del lado del oxígeno va a presentar una carga negativa. La siguiente característica del agua es la cohesión molecular.
Pero para entender la cohesión molecular, tenemos que saber qué es un enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es uno de los enlaces intermoleculares, escúchese bien, no interatómico, intermolecular, o sea que une moléculas más estable que existe. Es el enlace intermolecular más estable que existe. Se forma entre un polo positivo de un hidrógeno de una molécula de agua y los electrones libres del oxígeno de otra molécula de agua. Como sabemos, este hidrógeno se va a cargar parcialmente positiva o positivo porque ha perdido su electrón, y los electrones libres del oxígeno tienen una carga negativa. Entre estos dos polos diferentes se va a generar una atracción electrostática por diferencia de cargas que se denomina enlace puente de hidrógeno. Entonces, el enlace puente de hidrógeno une dos moléculas de agua. Une el hidrógeno con polo positivo de una molécula de agua con el oxígeno con polo negativo de otra molécula de agua. Si tuviéramos una gran masa de agua y muchas moléculas de agua, todas estas van a estar unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno que se van a formar entre las cargas negativas del oxígeno y las cargas positivas del hidrógeno. Entonces, en una gran masa de agua se forma una enorme red molecular de moléculas de agua gracias a los enlaces puente de hidrógeno. A esto se le conoce como cohesión molecular, y en un próximo capítulo vamos a entender que esta cohesión molecular le confiere al agua características importantes.